Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 87. Presentando el Comité de la Biblioteca de la Academia Real. Rosemine giraba felizmente en su habitación. Parte de su ejercicio ahora incluía girar para mantenerse en forma. Por supuesto, se esforzaba al máximo por no pensar en Mestionora, sino solo en la biblioteca, el comité de la biblioteca y los libros. Verdaderamente, esta vez era el epítome de una dama noble y refinada. No solo había logrado su objetivo, sino que también se las había arreglado para reunir a personas como aliadas en su búsqueda y había distribuido beneficios. Incluso la problemática familia real no tuvo más remedio que aceptar la existencia del comité de la biblioteca. Tan solo unos días antes, un asistente real había enviado un pergamino firmado por el CENT que lo sancionaba como organización oficial. Gracias, madre. Gracias, Lavinia. Yo, Rosemine, estoy ciertamente en el camino de una dama noble y digna gracias a vuestro riguroso entrenamiento. Mi señora, ¿a quién iban dirigidas esas bendiciones? A madre y a mi madre adoptiva. Lady Roseman, por favor, no vuelva a sobresaltar a los caballeros que custodian la cámara de teletransporte. Ese mismo día, por la tarde, según lo programado, Rosemine se reunió con los miembros del comité de la biblioteca de la Academia Real frente al santuario de Mestionora. Estaba muy feliz de verlos, aunque la mirada fanática de Clarissa era tanto nostálgica como aterradora. No ayudaba que la chica aparentemente hubiera gritado su deseo de servir a Rosemine para que todos lo oyeran al final del Diter del Tesoro. Aparentemente, después de esa declaración, Armut se le declaró en el acto, y los dos estaban cortejándose. ¿Por qué están sucediendo las cosas tan rápido en esta vida? Sus asistentes y los eruditos sirvientes del grupo estaban ayudando a los Chumil herramientas con la gestión de la biblioteca mientras ellos se reunían para tomar el té con Solange en un espacio detrás del mostrador principal. Una vez terminados los saludos oficiales, Rosemine dio inicio a su reunión. Anunció con alegría la reunión inaugural para la fundación del Comité de la Biblioteca de la Academia Real. Una ocasión trascendental en honor a la diosa de la sabiduría, Mestionora. Solange la miró como lo haría una abuela orgullosa. Es ciertamente algo inédito. Pensar que todos vosotros, estudiantes, os uniríais para ayudarme a servir a la diosa. Os lo agradezco muchísimo. Todos fueron presentados con su nombre, ducado y posición. La profesora Solange era su consejera como única bibliotecaria. Para la Junta Ejecutiva, Adolfine fue nombrada presidenta debido a su estatus y antigüedad como estudiante de curso superior. Anne-Lore era vicepresidenta, dado que Dunkelfelger era segundo en rango. A esto le siguió Fairseele, que fue nombrada tesorera y representaba al Gran Ducado de Arensbach. Loeuradi, de Hosbrenner, fue nombrada secretaria, mientras que Rosemine asumió el cargo de historiadora y fundadora honoraria. En realidad, me sorprende que no seáis la presidenta, Lady Roseman, bromeó Adolfine. Fuisteis vos quien reunió esta encantadora reunión, después de todo. Lady Adolphine, no me atrevería. No soy más que una humilde candidata a archiduque de Ehrenfest. Como una dama digna del ducado que venera a Mestionora, no puedo pensar en nadie más adecuada para ser presidenta que vos. Y era cierto. Rosemine solo quería unirse a un comité de la biblioteca, razón por la cual lo creó en primer lugar. Nunca quiso la molesta carga de dirigirlo. Rosemine prefería simplemente disfrutar de ser miembro sin la responsabilidad. En algún lugar de su mente, resonó la pregunta de Ferdinand sobre por qué hacía tanto y elegía no ser Aube en la última línea temporal. Su junta ejecutiva quedó establecida. Los otros fueron presentados como miembros participantes, Ken Trips y Clarissa de Dunkelfelger, Ortin de Drewanchel, Rudiger de Frembeltag y Raimund de Ehrenfest. Un gran total de 10 personas que, con suerte, crecería en el futuro. Empezaron a hincar el diente a los aperitivos hechos para esta feliz ocasión: panecillos al vapor de Ehrenfest, pastel de Rore traído por Anne-Lore, compota de Drewanchel y muchos más. Luego comenzaron a charlar sobre sus metas como colectivo. El primer asunto a tratar, declaró Adolfine, era la ropa de Schwartz y Weiss.
Rosemine le ofreció el papel a Adolfine como presidenta, pero volvió a ella de todos modos, ya que era su principal proveedora. Ehrenfest proporcionaría el atuendo principal, pero los ducados participantes se ofrecieron voluntarios para dar accesorios como ayuda. Era una forma de publicitar la participación de su ducado y sus vínculos con la familia real. Los detalles se finalizarían a través de los asistentes una vez que Ehrenfest presentara el diseño principal, lo cual debía hacerse antes del final del invierno. Rosemine ya podía ver a Leiselet entusiasmada con su amor por los Chumil. Adolfine dirigió la conversación con aplomo, incluso haciendo que el grupo creara un horario sobre quién ayudaría a Solange durante la temporada baja. Rosemine quería ser la primera en ofrecerse voluntaria, pero sus asistentes la detuvieron de antemano, ya que tenía sus deberes como futura heredera que atender. Aquellos que no pudieran asistir a la academia en temporada baja podrían entregar mana almacenado en piedras Fai a Solange a través de los supervisores de dormitorio, para no tener que prestar asistencia en persona. Drewanchel y Hosbrenner proporcionarían el mana en primavera, Dunkelfelger y Arensbach en verano, y Ehrenfest con Frenveltag en otoño. No era como si la biblioteca estuviera ocupada durante la temporada baja de todos modos, pero Rosemine quería hacer un puchero por la oportunidad perdida de visitar la biblioteca más a menudo. Cuando los asuntos iniciales del comité terminaron, tuvieron una animada discusión sobre los diferentes libros que Rosemine les había regalado. Adolfine, que tenía el romance de suspense, fue la primera. Santo cielo, no puedo creer que existiera una obra así. Me enfadé tanto cuando el culpable hizo un Bastian en la escena del crimen, sin dejar rastro. Los héroes estaban tan cerca también. Sus ojos ámbar ardían de furia. ¿Y la dama, por qué no siguió las instrucciones de quedarse con su caballero guardia? ¿Cómo la encontrará el detective, y cuándo confesarán sus rafels mutuos? Decídmelo, Lady Rosman, debo saberlo. Oh, cielos, entiendo vuestra pasión. Rosemine sonrió pícaramente, sin embargo, no deseo arruinarlo para vos, ya que hay una secuela. La princesa de Drewanchel deseaba comprarla en el acto, pero Rosemine se excusó diciendo que necesitaría permiso antes de poder hacerlo. Entonces, ¿significa eso que también hay una secuela del libro que me disteis? Preguntó Ortin emocionado. Tengo mis teorías sobre quién es el villano, pero aún no he podido reducirlo. Mi hermana cree que es la turbia baronesa, pero yo creo que el sirviente es el culpable. La anticipación se siente como un juicio de Gluck y Tat. Vaya. Ortin es tan distante todo el tiempo, que nunca lo había visto tan emocionado. Ufufufu. Mientras tanto, Hannelore y Lueuradi parloteaban sobre las novelas románticas que les habían regalado. Discutían las historias con eufemismos apasionados, los cuales Rosemine ahora sí podía entender. Por el rabillo del ojo, Rosemine podía ver a Muriella escribiendo furiosamente sus impresiones. Afortunadamente, los chicos del grupo ya estaban enfrascados en una discusión sobre herramientas mágicas, así que no se aburrían como invitados. He traído una muestra de los distintivos de camafeo que llevaremos a partir del próximo año. Brunilde se adelantó con un joyero y lo colocó sobre la mesa. Al abrirlo, varios camafeos de diversos tamaños, colores y tallados asombraron a los asistentes. El camafeo es una nueva tradición en Ehrenfest, donde los nobles de rango superior lo otorgan como privilegio y protección a sus pilares. Pensad en esto como un regalo de la diosa de la sabiduría Mestionora mientras apoyamos el funcionamiento de la biblioteca. Los camafeos se distribuyeron entre los asistentes. Fairse le reconoció que uno de los camafeos estaba hecho de una concha marina de Arensbach. ¿Así que pueden convertirse en joyería hermosa como esta? Oh, vaya. Hannelore ahogó un grito de asombro. ¡Qué lindo y elegante, qué artesanía! Lady Adolfine asintió con aprobación. Esto es realmente hermoso. Hannelore exclamó, ¿podría ser este el mismo camafeo mencionado en el libro que regalasteis? Un broche con el rostro de la amada preciosa del personaje principal. Estaban en medio de la discusión sobre la tendencia cuando un invitado no invitado irrumpió en la sala. Me dijeron que el comité de la biblioteca se reuniría aquí hoy, declaró Anastasius, omitiendo todos los saludos. Ah, ¿acaba de irrumpir en una fiesta privada sin ser invitado? ¿Otra vez? Rosemine se sintió enfurecida, pero se dijo a sí misma que se calmara. Quizás no es tan malo como estoy pensando. Quizás está aquí para elogiarnos en nombre del Cent. ¿O nos está sorprendiendo con una recompensa?
Sus ilusiones se desvanecieron rápidamente con las siguientes palabras que salieron de su boca. Abrid la biblioteca subterránea de inmediato. Necesito información. Adolfine frunció el ceño. Príncipe Anastasius, apenas nos hemos reunido en nuestro primer encuentro. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de investigar eso. Ve bueno, Su Alteza. Weiss y Swartz suelen guiar a la biblioteca subterránea una vez que está abierta, respondió Solange tímidamente. Rosemine los llamó hacia ella, y pronto aparecieron Swartz y Weiss. El príncipe no perdió el tiempo en dirigirse a ellos. Dadme todo documento sobre el Cent y el Grutisade. ¿Qué? ¿No sabía lo traicioneras que sonaban esas palabras? Los ojos de las herramientas mágicas comenzaron a brillar de manera ominosa. Swartz lo regañó por ella. No se puede, Anastasius. Necesitan llaves. Gorjeó Weiss. Ambos dijeron al unísono, es la regla. El acosado príncipe chasqueó la lengua. TCH. Eso es demasiado lento. ¿Hay alguna forma de recuperar las llaves ahora? La profesora Solange negó con la cabeza. Eso. Requeriría que alguien de rango archinoble hiciera el juramento a Mestionora y se convirtiera en bibliotecario principal, y entonces se le daría acceso a los aposentos sellados para las llaves. El príncipe Anastasius los miró a todos con arrogancia. Rosemine y Adolfine intercambiaron miradas, mientras los otros asistentes se encogían de miedo. Que vaya uno de vosotros. Es mi orden. Rosemine quería decir que sí de inmediato, era una oportunidad para ser bibliotecaria. Pero sabía que no debía, al menos no como heredera aparente de Ehrenfest. Pero, ¿cómo puedo proteger a los demás? Adolfine, la nueva presidenta del comité de la biblioteca, dio un paso al frente. Sería un honor, Su Alteza, respondió con voz fría. Rosemine sintió que su corazón se saltaba a un latido. ¿Por qué le tuve miedo a Adolfine? Es tan genial, como mi ídolo Lavinia. Solange llevó a Adolfine a algún lugar, y los asistentes prepararon una silla para que Anastasius se sentara mientras esperaban. Estaba irritable e inquieto por alguna razón. Bueno, solo podía haber una razón, Lady Eglinton. El invierno ya había pasado la mitad. ¿No la había asegurado como escolta? ¿Era esa la razón de su desesperación? Hubo un tenso silencio en la mesa, el ambiente arruinado. A Anastasius le sirvieron uno de los panecillos, y su rostro se suavizó solo un poco mientras elogiaba a regañadientes el sabor. Rosemine intentó entablar una pequeña charla con él durante un rato, ganando tiempo hasta que Adolfine finalmente regresó. Las llaves, Su Alteza. Buen trabajo. Ahora, si alguien puede teñirlas y abrirme la biblioteca, casi gruñó con impaciencia. Como vicepresidenta y tesorera del grupo, Anne-Lore y Faircele tomaron posesión temporal de las otras dos llaves. Tanto ellas como Adolfine se sorprendieron de la cantidad de mana que requería y tomaron una poción de recuperación de mana poco después. Rosemine se sintió aliviada porque quería ser apartada de toda sospecha tanto como fuera posible. En cambio, irradiaba emoción por ver la biblioteca subterránea de nuevo. Nunca tuve la oportunidad de terminarla. No puedo esperar. Yahoo, pero el príncipe fue tacaño. Solo yo entraré por ahora. Ordenó cuando bajaron las escaleras, atravesando la barrera translúcida. Luego llamó a Ortin, y los dos hablaron con el ceño fruncido. Jejeje, no puedes leerlo, ¿verdad? Te lo mereces, príncipe arrogante e ignorante. Anastasius estaba a punto de llamar a su siguiente voluntario, léase, víctima, para que leyera por él, cuando Oswin se adelantó para detenerlo. Su Alteza, por muy urgente que sea esto, aún tiene otro compromiso. ¿Quizás en otro momento? Algo andaba realmente mal, pero cuando el príncipe se fue, el resto del comité de la biblioteca no pudo ocultar su alivio. Rosemine también pudo ver la reputación de Anastasius desplomarse cuando todos informaran a sus ducados de origen qué príncipe tan grosero y severo era. Nada de lo que hizo hoy, empezando por el asalto a su fiesta de té, lo ayudó a ver la fructificación de su Rafael. Bueno, al menos Rosemine pudo obtener la información sobre el escenario de invocación de primavera de Swartz antes de que todos se disolvieran. Y, felizmente, la biblioteca subterránea estaría abierta todo el invierno. Aunque, dado lo ocupada que estaba ahora, Rosemine no podría ir mucho.
Tendría que conformarse con alquilar libros normales de la biblioteca por el resto de la temporada. Por supuesto, envió a sus eruditos a descubrir qué fue lo que le metió prisa a Anastasius hasta el punto de hacerle perder la compostura de esa manera. No lograron encontrar nada concreto, pero Dunkelfelger parecía ocupado por alguna razón. Con tal de que no cause más problemas al comité de la biblioteca, murmuró, preocupada por la biblioteca ahora que solo podía visitarla para suministrar mana a los Chumil herramientas. Sin que Rosemine lo supiera, a partir de entonces el segundo príncipe comenzó a frecuentar la biblioteca como un loco poseído. Entraba en la biblioteca subterránea con montones de notas y salía frustrado. Al menos estaba trabajando duro, pero ¿no debería ir a ver a Eglantine para preguntarle por su felicidad en algún momento de esta temporada antes de la graduación? Fin del capítulo 87, vamos por el próximo. Capítulo 88, Trahuercual, informe de dolor de cabeza real. Algunos miembros de la familia real estaban más bendecidos por Brenguarme y agitados por Eguigelieve que la mayoría. Trahuercual notaba que esto era especialmente cierto en sus hermanos cuando recordaba la obsesión de su hermano mayor por el trono o la persecución de su tercer hermano Siegfried por la princesa de Klassenberg. Ni siquiera su segundo hermano mayor, el más talentoso y favorecido Zandwald de Frad, escapó a esto, ya que una vez estuvo en una rivalidad con Siegfried por una fragante flor de lanzanave. Fue un alivio cuando se dio cuenta de que sus hijos, aunque similarmente bendecidos, eran hermanos de sangre y se sentían atraídos por cosas diferentes. La ambición de Sigisbald era convertirse en un rey que restaurara la dignidad de la familia real. Mientras que Anastasius tenía un objetivo similar como el príncipe real que albergaba más pasión por cortejar a la diosa de su corazón. Era desafortunado que dicha diosa no fuera otra que Lady Aglantan, la hija oculta del difunto Siegfried mismo. Anastasius siempre fue el menos ambicioso de los dos hijos de la primera reina de Trahuercual. Si no fuera por su amor por Lady Aglantan, Anastasius ni siquiera habría considerado competir con Sigisbald por el trono. Trahuercual también podía sentir la frustración de Sigisbald. A diferencia del mayor, que incluso estaba dispuesto a comprometerse manteniendo a la dama de su corazón como su segunda esposa para dejar espacio para un matrimonio político reservado para la primera reina, Anastasius solo competía por el afecto de Lady Aglantan. Trahuercual se arrepintió de haber accedido a la demanda de Klassenberg de casar a esta princesa con el próximo Cent, ya que debido a los ideales divergentes entre sus hijos, la chica amenazaba con desgarrar a la familia real. No ayudaba que este año fuera el último invierno de la academia para Lady Aglantan, y Anastasius se estaba volviendo muy desesperado por la fructificación de su Rafel. La temporada ya se veía tan sombría como el paisaje invernal durante una tormenta cuando Oswin informó que Anastasius se había atrevido a solicitar la entrada a la tradicional fiesta de té musical de la academia, nada menos que un día antes del evento. Obviamente, Anastasius había previsto que si pedía la entrada antes, Trahuercual lo habría detenido. Grosero. Trahuercual había convocado a Anastasius el día después de la fiesta de té. ¿No conoces el significado de la fiesta de té musical en la academia? Es una tradición que los devotos de Kunseal inviten a los estudiantes más talentosos que reconocen, ¿y tú? ¿Te atreves a entrometerte usando la autoridad real? Pero padre, esta es la última temporada. No me importa. Klassenberg no está más divertido que yo con tu descarado insulto a la diosa que más veneran. La expresión de Anastasius cambió. Tu aparición sin invitación fue una ofensa grave no solo para Klassenberg y Lady Aglantan, sino también para los profesores. Anastasius guardó silencio. Oswin incluso informó que les dijeron descaradamente a los otros estudiantes invitados que estabas allí sin ser invitado solo para perseguir a Eglantine, perturbando su adoración a Kunseal. El rostro de Anastasius se enrojeció de vergüenza. Un poco más de este comportamiento bárbaro y la fructificación de tu Rafel será la menor de tus preocupaciones. Anastasius se fue con la cabeza gacha. Oswin, a quien se le ordenó quedarse, informó en persona sobre cómo fue la fiesta de té. Según su informe, el asistente principal solo tomó la desaprobación de la profesora de música como lo más urgente a anotar. Lo menos urgente, pero no por ello menos preocupante, fue cómo Anastasius se avergonzó a sí mismo por la rumoreada heredera aparente de Auberenfest, Lady Rosemine. ¿Un comité de la biblioteca? Repitió Trahuercual. ¿De dónde viene esta sugerencia? Oswin tenía una sonrisa afectuosa en su rostro,
nada parecida a la voz profesional, sino deprimida, que usaba al informar sobre el comportamiento de Anastasius. Sí, se ha extendido en la academia que Lady Rosman comenzó a frecuentar la biblioteca tan pronto como terminó todas sus clases. Una vez la vi a ella y su séquito de camino a la biblioteca, tenían herramientas de insonorización activadas mientras la dama cantaba con una sonrisa tan feliz en su rostro. Oh. Lady Rosman se ve como una joven mestionora, cabello oscuro de medianoche que brilla como un cielo estrellado adornado con una horquilla de flores tejidas, y ojos dorados profundos como la luna de cera. La descripción coincidía con lo que los nobles de la soberanía de Erenfest habían informado, aunque en ese momento él lo había tomado como una exageración para hacer quedar bien a la chica. Pero si Oswin tenía una impresión tan profunda, entonces debía ser cierto. Trawerqual recordó entonces que las horquillas de flores favoritas que sus esposas adoraban eran de Erenfest, y las usaban casi todos los días. Oswin continuó, no es una exageración decir que la mayoría de los Drewanchel se sintieron atraídos por Lady Rosman debido a quien es su mentor, además de por su apariencia. Obviamente, su afición por la biblioteca junto con su apariencia se asemeja a la diosa de la sabiduría. Trawerqual podía imaginar lo fascinante que fue para los Drewanchel verla deambular por el santuario de Mestionora. Ay, la pobre chica se encontró en una situación muy incómoda durante la fiesta de té. Afortunadamente, lo manejó muy bien. Fue adorable e inteligente al mismo tiempo verla apelar al príncipe Anastasius sobre la falta de personal en la biblioteca, informó Oswin con una sonrisa afectuosa en su rostro. La chica logró sugerir una buena jugada que elevó la dignidad de la familia real, pero al mismo tiempo, no los cargó con su petición. La chica estaba muy bien educada para su posición, considerada y astuta. Trawerqual ahora podía entender por qué se proyectaba que fuera heredera del archiduque a una edad tan temprana. Mientras que su segundo hijo, pensar que parecía inferior en modales a una candidata a archiduque de un ducado medio. Lady Rosman intentó ser Analtung en los asuntos entre el príncipe Anastasius y Lady Eglantin sin ser demasiado intrusiva. ¿Lo hizo? Oswin explicó entonces que la chica era discípula de un famoso maestro de espina divina de Erenfest, y los profesores llevaban tiempo interesados en las nuevas canciones que surgían de allí. Anastasius simplemente tuvo que ser obtuso, haciendo demandas a la chica tan temprano en su verano para que tocara canciones románticas. La chica accedió de manera digna, y la elección de sus canciones fue bastante ingeniosa. Oswin se había tomado la molestia de hacer que el músico de Anastasius hiciera una copia de las canciones de las partituras que Lady Rosman proporcionó a los invitados de la fiesta. La primera era una canción caprichosa que representaba la traviesa de Liebeskilfe. Su músico personal tocó la canción, y Trawerqual resistió el impulso de reír, porque tocar la canción en la fiesta de té fue un castigo suave mucho más amable que lo que los profesores de música habían dicho sobre su hijo. O lo que la infame profesora Primevere diría si todavía tuviera alguna influencia sobre la etiqueta de su hijo en su 6º año. Cálmate, estás tan sumido en la embriaguez de la primavera que la dama de tu corazón ni siquiera puede respirar. La segunda canción fue más directa y era una muy necesaria Analtung para que Anastasius la atendiera. Debería ser más considerado con los sentimientos de Eglantine que con sus propios deseos. Trawerqual había esperado que su hijo entendiera. Sin embargo, en los informes de Oswin, aunque Anastasius aún no había cometido otra ofensa tan grave como presentarse sin invitación a eventos tradicionales de la academia, su segundo hijo no había cesado de perseguir a Eglantine siempre que estaban en clase y en espacios públicos. Oswin expresó su preocupación de que Eglantine se estaba volviendo aún más distante, repelida por el comportamiento de Anastasius. Parecía que el esfuerzo de la pobre chica de Erenfest por ser una Analtung educada iba a ser desperdiciado en su segundo hijo. Al ritmo que iba esto, Eglantine elegiría a Sigisbald en su lugar. Luego llegó la información sobre la importancia de la biblioteca de la Academia Real, y Trawerqual se sorprendió de que hubieran descuidado un lugar tan importante. La guerra civil había durado tanto que se le escapó de la mente que al Saint Valdifried le había gustado pasar su tiempo allí. Su hermano mayor a menudo ridiculizaba a Valdifried por jugar con muñecas en la biblioteca. Trawerqual estaba bastante complacido de que por fin hubieran encontrado los rastros de la mano de Analtung. Empezó a sentirse mal por Lady Rosman, quien una vez más contribuía con su idea para activar las herramientas reales y fue posteriormente delegada para hacerse cargo de ellas. Aunque el papel no fue tan bien compensado. Ella no pidió nada para sí misma a cambio.
En su lugar, solicitó la aprobación formal de Trahuercual para el Comité de la Biblioteca, lo que fue un crédito aún más halagador para la buena imagen de la familia real. Magdalena estaba especialmente intrigada. He oído hablar de esta jovencita. ¿Rosemine, era? Es la primera discípula de Ferdinand. Ya es difícil creer que tomara a una chica como su estudiante, y la chica tiene un carácter tan noble, nada menos. Él era consciente del problema de Magdalena con su antiguo partido, pero pensar que incluso después de varios años su tercera esposa todavía mantenía una opinión negativa del hombre era un poco impropio de ella. Por otro lado, los Dunkelfelger habían sido fríos con ella y no reconocieron los beneficios que aportó a la familia como esposa de Trahuercual. Fue de lo más indignante cuando solicitó que se enviaran caballeros de Dunkelfelger a la soberanía para aumentar su influencia allí, hicieron que fueran los perdedores de un Dieter a gran escala. Trabajar para la soberanía se suponía que era un honor, no un castigo. Magdalena había estado furiosa, pero Trahuercual pensó que la culpa estaba mal dirigida. Ciertamente no era del hombre que ella rechazó, comprando así la decepción de su familia. Parecía un espectador inocente como mucho. Ella luchó en el Dieter del tesoro como ese hombre, astuta, inusual y con muchos trucos insondables. Sin embargo, su personalidad parece buena por lo que he oído, incluso caballerosa. Es toda una paradoja. Magdalena exhaló un suspiro. Estoy segura de que a mi hermano le interesaría tomarla como esposa del Stillaut. ¿Su esposa? Por lo que tengo entendido, la chica es la heredera aparente de Ehrenfest, preguntó Trahuercual alzando una ceja. Magdalena tomó un sorbo de té y negó con la cabeza. ¿De verdad crees que eso lo detendría? No obstante, supongo que no me preocuparé por la mala influencia de su mentor en Rosemine, ya que no se extiende más allá del campo de Dieter. Si los informes son ciertos, eso es. Trahuercual dio un mordisco a su pastel, un dulce revolucionario de Ehrenfest que era curativo para el paladar, y luego se sujetó la barbilla pensativamente. Siento que he subcompensado a la chica de Ehrenfest. Ha pasado media temporada, sin embargo, ya me siento profundamente en deuda con ella. Eso hizo que su tercera reina se riera entre dientes. Deberíais estar aliviado, Su Majestad. Puede que no os haya pedido mucho, pero la chica se atuvo a las enseñanzas de su maestro en lo que respecta a la compensación del Dieter. Lady Rosemine pidió varios libros y frutas de alta calidad que le entregaran de Dunkelfelger, ¿es así? Así que Trahuercual simplemente consideró esto como la generosidad de Greifechan y envió los pergaminos con su sello, reconociendo al grupo de jóvenes que asistían a la bibliotecaria de la Academia Real en servicio a la diosa Mestionora. En cuanto a la biblioteca subterránea, Trahuercual decidió que intentaría encontrar archinobles disponibles para encontrar las llaves y hacer un viaje allí durante la temporada baja. Con suerte, podría encontrar algo que anunciar para el final de la primavera para calmar a los Aups ansiosos por su prolongada sequía de mana. Recibió más informes sobre la incesante persecución de su hijo a Lady Eglinton, lo cual no era nada nuevo. Como resultado, la dama había optado por mantener su horario de socialización más discreto, para angustia de Anastasius. Oswin por fin se apiadó de Anastasius y le hizo ver a su hijo que la estaba acosando en lugar de cortejarla. Al ritmo que iban las cosas, Anastasius fracasaría en cortejar a Lady Eglinton y Trahuercual tendría que distanciar a su segundo hijo de la política real. Su otro hijo tampoco estaba divertido por el comportamiento desenfrenado de Anastasius, y la relación entre los hermanos empeoró aún más. Además de eso, Obdrowanchel había expresado su insatisfacción por cómo el destino de su hija pendía en las manos de Liebeskilfe, injustamente a merced del hilo de Eglantine. Obdrowanchel ya estaba descontento de que su hija se casara con el príncipe no elegido por Eglantine. Era una afrenta a su orgullo. Pero, ¿qué más podía hacer Trahuercual bajo la inmensa presión de Klassenberg, su partidario dominante? La mayoría de los nobles de la soberanía eran de Klassenberg, seguidos por los Drewanchel. Si Klassenberg retirara a sus nobles o redujera el apoyo, ya era bastante difícil para la soberanía mantenerse en pie tal como estaba. Justo cuando pensaba que la tensión en la familia real por Lady Eglinton no podía ser peor, Ob Klassenberg y Ob Dunkelfelger solicitaron una audiencia. De inmediato. No quisieron decir de qué se trataba, citando la delicadeza de la situación como la razón de Verbergen. Por supuesto, el Zentraorco tuvo que cancelar sus otros compromisos por la disputa entre los Aups del primer y segundo ducado.
Terminaron sus saludos y Ob Dunkelfelger declaró su desafío sin rodeos. Yo, como Ob Dunkelfelger, en nombre de mi hijo mayor Lestilaut, solicito la mano de Lady Eglantine como su primera esposa. Absurdo. ¿No sabían todos que Eglantine iba a ser una novia real? Lady Eglantine ha dado su aceptación a la propuesta de mi hijo como una novia voluntaria a la tierra de Leidenschaft. Por lo tanto, bajo las leyes de nuestro ducado, nos da el derecho de usar nuestro poderío en un diter sagrado de toma de novia para luchar por ella, en caso de que su familia se niegue. Las implicaciones de esas palabras. La familia de Eglantine podían ser o bien su familia bautismal, los Klassenberg, o su sangre, la familia real, de la cual Trawerqual era el único medio tío que le quedaba. Y después de la guerra civil, todavía se estaban recuperando. No podían permitirse un conflicto mayor tan pronto. Aub Klassenberg, por supuesto, no dio su consentimiento. No puedo aceptar esto. Eglantine es la hija de sangre del difunto príncipe Siegfried. Debe volver a su lugar legítimo. Vuestro consentimiento no significa nada, Aub Klassenberg. Lo que importa es su consentimiento como novia voluntaria. La sonrisa de Ob Dunkelfelger no ocultó su regocijo. Entonces, ¿estaríais dispuesto a dejar que Liebeskilfe ate los hilos de dos individuos en primavera pacíficamente? ¿O deseáis llamar al banquete de Leidenschaft? Aub Dunkelfelger miró a Ob Klassenberg a los ojos desafiante, sus ojos carmesí brillando con excitación. Era como si estuviera deseando pelea. Esa es la elección que tenéis, Aub Klassenberg. Aub Klassenberg frunció el ceño. ¿Acaso es eso una elección? ¿Estáis despreciando a Hebotornung? ¿Lo estoy? Ob Dunkelfelger alzó una ceja. Hebotornung es la subordinada de la diosa de la luz, y ella no aborrecería a Leidenschaft y sus subordinados por su naturaleza innata. ¿Interferiría ella en cómo gobierna el panteón de verano? Hablando de Hebotornung, diría que ya ha tenido una espina en sus ojos durante años. Ob Dunkelfelger le estaba lanzando ahora una mirada a Trawerqual. Y Trawerqual comprendió de repente. Dunkelfelger sentía que la voluntad de Magdalena de estar subordinada a sus esposas mayores era un insulto a su dignidad. Esto no era solo una jugada para robar una novia real porque Bloanfa había bailado entre la princesa oculta y su hijo, sino también un ataque a la influencia de Klassenberg en la corte de Trawerqual, y una demanda para elevar a Magdalena a su lugar legítimo como primera reina. Esto no podía descartarse sin más. Dunkelfelger le había dado la oportunidad de elegir. ¿Preferiría la familia real soportar la ira de Klassenberg? ¿O el poderío militar de Dunkelfelger, la mismísima fuerza que puso fin a la guerra civil? No había margen para el compromiso, no había opciones intermedias. Necesitaré tiempo para considerarlo, respondió Trawerqual. ¿Sant Trawerqual? Gritó Aub Klassenberg indignado. ¿No podéis estar considerando esto realmente? Mientras tanto, Ob Dunkelfelger lucía una sonrisa muy suficiente. Basado en las historias que Magdalena le había contado, Trawerqual podía adivinar lo que estaba pensando, o conseguiría un emocionante y desafiante dicter como canal para desahogar su frustración con Klassenberg, o lograrían sus objetivos políticos sin mucha lucha. Cualquiera de los dos resultados era una victoria para él. Espero con ansias vuestra decisión, Su Majestad, dijo el fiero hombre con una risita antes de que ambos Aubs fueran despedidos de la sala. Más tarde, Trawerqual hizo revisar el libro de la ley, con la esperanza de que hubiera una forma de anular el desafío de Dieter de Dunkelfelger. No hubo tal suerte. El libro de la ley protegía la santidad de los 4 Dieters sagrados de Dunkelfelger, el de toma de novia, el de robo de novia, el de robo de tesoro y el Dieter de duelo. Había varios matices, pero básicamente, solo el declarante podía retractar el desafío. Ni siquiera el Sent podía interferir. Ahora veo por qué las leyes contemporáneas son menos vinculantes. Es debido a leyes gravosas como estas que no pueden ser revocadas. Siento que al retrasar mi decisión solo estoy posponiendo lo inevitable. Al final, después de que Trawerqual hiciera que un noble de la soberanía informara de sus hallazgos del libro de la ley a Aub Klassenberg, Klassenberg se negó a participar en el Dieter, ya que ellos también se estaban recuperando de la guerra. Uno solo podía imaginar lo furiosos que estaban el Aub y su predecesor por ser frustrados de esta manera. Los nobles de la soberanía de Klassenberg informaron que parte de la ira se dirigió hacia la familia real por no cortejar a Eglantine y aceptarla antes de que tal cosa ocurriera.
Sin embargo, ¿cómo se podía esperar que hubieran prevenido esto? Luego estaba el asunto de ascender a Magdalena, sobre lo que agonizó durante días después de que ocurriera la caótica reunión. Hasta ahora solo se lo había hablado a sus consejeros de mayor confianza. Ni siquiera había anunciado esa condición a su familia todavía. Mientras Trawerqual se veía forzado al dilema de cómo dar la noticia a sus esposas, su segundo hijo fue casi olvidado por él, al menos hasta que Oswin envió un cierto informe condenatorio. Anastasius había obligado al recién formado comité de la biblioteca de la Academia Real, durante su primera reunión, nada menos, a abrir la biblioteca subterránea para poder averiguar sobre el Cent y el Grutisate. Era casi una traición, y virtualmente gritó sus intenciones para que toda la reunión las oyera. Anastasius incluso intimidó al hijo biológico mayor de Ob Drowanchel, Lord Orwen, ordenando al chico que lo ayudara a leer los materiales antiguos antes de insultarlo por no poder ayudar más. Oswin logró sacar a Anastasius de allí poco después, pero sorprendió a los hijos de Ob Drowanchel con un aspecto muy descontento. Sin duda, el tercer ducado en rango ya habría oído hablar de este desastre. Como si Trawerqual no tuviera ya suficientes problemas que lidiar entre Klassenberg y Dunkelfelger. No le hacía ilusión reunirse con los 3 Saups de mayor rango durante la conferencia en primavera. Afortunadamente, Anastasius había terminado sus clases desde hacía bastante tiempo. Hizo castigar a Anastasius por su mala conducta reduciendo su presupuesto anual a la mitad y lo confinó en sus aposentos privados. Anastasius argumentó que solo quería encontrar más información sobre el Grutisate por el bien de su familia, pero era demasiado obvio que quería anular la jugada de Dunkelfelger por la fuerza y alterar el libro de la ley. Cuando se reunieron, Trawerqual solo pudo pellizcarse el puente de la nariz frustrado. El asunto de encontrar el legado real es importante, así que te permitiré investigar solo para eso. Puedes acceder a la biblioteca para tu búsqueda, gasta todos los recursos que tengas, pero no involucres a forasteros nunca más. Y no podrás ponerte en contacto ni con Lady Eglinton ni con Lord Lancelot. Su hijo parecía como si le hubiera herido. Pero esta es mi orden, recalcó Trawerqual con firmeza. Ya no había más espacio para las payasadas de su hijo. Si estás verdaderamente dedicado a una causa noble por nuestra familia, dedícate a tu investigación. O serás confinado a tu palacio en la soberanía hasta tu graduación. Date por afortunado de que no estás siendo desheredado y enviado a la Torre de Marfil por todo el daño que has hecho en menos de una temporada. Con la amenaza de desheredamiento, Anastasius finalmente se calmó un poco y comenzó su seria búsqueda de Mestionora. Oswin informó que había tomado algunas medidas, incluyendo filtrar a propósito el horario de visitas de Anastasius a los líderes del comité de la biblioteca para que no se toparan con él, por miedo a que su hijo los obligara a ayudarlo. Y él ni siquiera le había contado a Magdalena sobre el reciente disgusto o su inminente cambio de posición todavía. Fin del capítulo 88. Pobre Anastasius, el único miembro de la familia real que me caía bien XD. Así, aquí tienen otro capítulo. Capítulo 89, Adolfine, Loanfa ayudada por Mestionora. Podía recordarlo vívidamente como si fuera ayer, el invierno de su tercer año. Había un material en el segundo piso de la biblioteca que quería, pero ese día nadie de los que la asistían era lo suficientemente alto para alcanzar el libro en el estante superior. El taburete había desaparecido misteriosamente, y no era la primera vez. La biblioteca estaba bastante vacía, y la profesora Solange siempre parecía ocupada. Localizar los escalones no sería una prioridad para la sobrecargada bibliotecaria. ¿Dónde estaban los otros bibliotecarios y los otros sirvientes de la biblioteca? ¿Qué deberíamos hacer, Lady Adolphine? ¿Envió un ordonnance para que un estudiante varón venga a ayudar? Supongo. Disculpad, damas, llamó una voz agradable desde atrás. ¿Necesitáis ayuda? Entonces lo vio, un hombre de poco más de 20 años con ojos y cabello del noble color de Flutrane, con una tez saludable como el trigo. Sus agudos ojos verdes tenían un brillo inteligente pero también eran amables mientras la contemplaban. Le sonrió con paciencia mientras ella explicaba su predicament, una sonrisa que era algo juvenil y a la vez madura. Había algo cálido y reconfortante en su presencia, como rayos de sol a través de hojas jóvenes en un bosque frondoso. Aquí tiene, dijo mientras sacaba el libro del estante y se lo tendía. Adolfine no supo que la poseyó, pero aceptó el libro con su propia mano, ignorando la mirada sorprendida de su séquito. Gracias, profesor.
Él se presentó. Soy el profesor Erwin, el nuevo supervisor del dormitorio de Ehrenfest y profesor del curso de caballeros. Doy clases de tácticas de defensa y estrategia. Ah, profesor Erwin. Adolfine se presentó. Soy Adolfine de Drewanchel. Una vez terminados los saludos apropiados, él echó un vistazo al libro que ella tenía en la mano. Me gustó mucho ese libro. Es muy detallado y da consejos prácticos para técnicas de despiece. Me resultó útil para asegurarme de que los ingredientes no sufrieran daños y se procesaran correctamente para la elaboración. Oh, vaya. He oído que este libro es bastante avanzado. Parece que sabéis mucho sobre el tema, profesor. Resultó que el profesor Erwin era originario de la provincia norteña de Ehrenfest, justo en la frontera con Klassenberg. Todos sus hermanos eran eruditos, y como caballero, a menudo recolectaba materiales para ellos. Así que sabía mucho sobre el despiece de materiales para la elaboración y la preservación. El profesor Gundorf se sorprendió cuando Adolfine le informó sobre el nuevo profesor. Después de todo, sus dormitorios estaban muy separados y enseñaban cursos diferentes. Ordosnelli había viajado lentamente. He oído que Irchur ha renunciado a su puesto como supervisora del dormitorio, y ya era hora. Esa mujer no era adecuada para el trabajo, así que esto se esperaba desde hace tiempo. Ella tuvo que estar de acuerdo. Los pobres estudiantes de Ehrenfest habían estado sin supervisión adecuada durante años. Pero Erwin de Ehrenfest, dice. Creo que recuerdo al muchacho. Esperaba que se uniera al curso de eruditos como sus parientes maternos, ya que tiene talento, pero terminó uniéndose al curso de caballeros. Muy buen trabajo con el cuchillo, y bastante popular durante sus días en la academia, el profesor Gundorf asintió con sabiduría. Buena elección. El curso de caballeros ciertamente necesitaba a alguien con una mente firme para equilibrar a Raufen, se rió entre dientes. Y un nuevo profesor. Ehrenfest se está recuperando ciertamente. Adolfine se inclinó hacia adelante. ¿Qué queréis decir, profesor? Ehrenfest era una tierra asolada por Chauciper. Solo recientemente su archiduque se levantó y cambió el color de la bandera, de ahí el nuevo supervisor. Irchur solo ocupaba el puesto para proteger a los estudiantes de Ehrenfest de la tiranía, así que su renuncia significa que los estudiantes están a salvo al fin. Sin mencionar el hecho de que su financiación debe de haber aumentado de nuevo, ya que está investigando más que nunca. El bigote de Gundorf se curvó hacia arriba mientras sonreía. Incluso Lord Ferdinand ha regresado a su legítimo puesto como comandante de caballeros, aunque es una lástima que no visite la academia más a menudo. Ella guardó este nuevo conocimiento por si alguna vez lo necesitaba en el futuro. Adolfine se encontraba con el profesor Erwin más a menudo en la biblioteca y él admitió tímidamente que se había convertido en la persona de referencia para la biblioteca entre los profesores del curso de caballeros. ¡Qué buena cosa! Eso significa que puedo verlo más. Se detuvo ante ese pensamiento. ¿Qué estoy pensando? Aunque ahora fuera un noble de la soberanía, Erwin era un archinoble de Ehrenfest, y ella era una candidata a archiduque de Drewanchel. Sin mencionar el hecho de que aspiraba al puesto de Obdrowancho. Adolfine se quitó rápidamente ese pensamiento de la mente. Muchas veces, de hecho. Incluso dejó de ir a la biblioteca durante un tiempo. Sin embargo, Adolfine volvería a ver al profesor Erwin en su clase práctica de cuarto año. Cuando otras chicas se deshacían en halagos sobre lo apuesto que era, Adolfine sintió una envidia que nunca antes había sentido, y fue entonces cuando lo supo. Ya no puedo negarlo más. Bloanfa ya había bailado, y yo ya albergo un Rafael por él. No ayudaba que una dama de un ducado inferior fuera lo suficientemente audaz como para preguntar si había atado su estrella con alguien, y resultó que estaba soltero. Ah, Lady Adolphine. El profesor se acercó a ella con una sonrisa feliz. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo habéis estado? Supongo que os va bien, ya que no habéis estado en la biblioteca últimamente. ¿Cómo podía sonreír tan inocentemente así? Es tan deslumbrante que es injusto. He estado bien, respondió ella cordialmente, blindando su corazón contra su encanto y fracasando deplorablemente. En realidad, había planeado ir a buscar unas notas de investigación. ¿Sobre qué? Ya pensaré luego. Solo para verlo de nuevo. ¿Investigar tan temprano en el año?
Porque no me sorprende, se rió él. Lo hicisteis espectacularmente bien en clase, así que ciertamente podréis empezar a pasar tiempo en los laboratorios muy pronto. Y quizás nos encontremos de nuevo en la biblioteca este año. Así que se encontrarían en la biblioteca otra vez. Su corazón dio un vuelco. Pero, ¿podía pedir algo más? Antes de que él se girara para recoger sus materiales de clase, Adolfine aprovechó su oportunidad. En realidad, profesor, me encantaría tener la oportunidad de veros fuera de la biblioteca solo una vez, si no fuera una ofensa. Quería darse una patada a sí misma por no ser más elegante en la petición en su estado de nerviosismo. Erwin parpadeó sorprendido. ¿Para qué? No he sido rechazada de plano. Esto es bueno. Ahora, ¿una razón? Seguro que mi mente inteligente puede pensar en una excusa. Bueno, me gustaría reuniros con vos para expresaros mi gratitud. Como profesor, por supuesto. He aprendido mucho de nuestras conversaciones y me gustaría compartir mi aprecio, invitándoos a un té. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego el puente de su nariz se sonrojó tímidamente. ¡Qué adorable! Todavía soy nuevo como profesor, y no he tenido el honor de ser elogiado antes. El profesor Erwin se rascó la mejilla con timidez. Sería un honor. Y así tomaron un té informal, con acompañante, en la sala de fiestas de té reservada para profesores y estudiantes. El profesor Erwin se veía tan encantador con su ropa de socialización. Hablaron de todo y de cualquier cosa, desde temas de clase hasta investigación, pasando por diferentes cocinas favoritas. Dregarnur hiló sus hilos con una velocidad más que excepcional. A él le gustó tanto la compota que ella llevó, que se aseguró de darle un frasco más tarde como regalo, pero solo como un regalo de agradecimiento por su ayuda como profesor. Como deseaba que pudiera hacer algo aún más. Un día, su detección de mana llegó, y su corazón se elevó cuando pudo sentirlo, aunque débilmente. Pero significaba que estaba dentro de su alcance. Quizás podría acercarse a él para el cortejo. Y si ganaba la carrera por ser Obdrowanchel, entonces como consorte, quizás. Sin embargo, ese verano después de su cuarto año, su padre la sacó del reino de Schlaftraun de la manera más desagradable posible. «Vas a casarte con un príncipe real», anunció. «Es hora de que fortalezcamos los lazos con la familia real, y como no pudieron ofrecernos tierras por la guerra, esta será nuestra compensación». Adolfine sintió el frío de Schneast, pero lo ocultó tras su bien afinada máscara. Ninguno de los príncipes era competente o remotamente encantador. El mayor ya estaba comprometido. ¿Cuál, padre? Obdrowanchel suspiró. Actualmente está indeciso. Bajo la guarda contra Ordosnelli, a Adolfine le contaron la cruel verdad. Su amiga Eglantine de Klassenberg era en realidad una princesa real oculta, y Klassenberg deseaba que se reincorporara a la familia real como la primera reina del próximo Cent. Así que, quienquiera que Eglantine eligiera sería el próximo Cent, mientras que Adolfine sería relegada al príncipe que quedara. ¿Así que voy a ser entregada a sus obras? Un hombre con una segunda esposa si ella elige al loco enamorado que la persigue, o ese mismo loco si elige al príncipe mayor. De cualquier manera, es una pesadilla. ¿He sido abandonada por Liebeskilfe? Su padre la miró con lástima, algo raro en él. Desearía poder librarte de esto, pero es la decisión del rey. A menos que la familia real lo revoque, esta recompensa es como demostramos nuestra lealtad y obtenemos la influencia que se nos debe desde hace tiempo. Era lo más parecido a una disculpa que podía darle. Ella contuvo las lágrimas y se enderezó, manteniéndose con dignidad. Lo entiendo, padre. Cumpliré bien con mi deber. Ahora, era su quinto año, y Adolfine escondía su amargura en un rincón de su corazón. No tenía pareja de escolta, ya que eso dependía de Eglantine, que aún no había tomado una decisión. Era irritante al máximo que su futuro estuviera en el limbo por su amiga, que solo pensaba en sí misma. Sin embargo, lo único que hacía la situación soportable era que, al no tener un prometido confirmado, podía aferrarse a su Rafael oculto por un tiempo más. Adolfine seguía yendo a la biblioteca y seguía viendo al profesor que era el objeto de su admiración y amor secreto. No ayudaba que su mana creciera y se volviera más claro con cada día que pasaba.
Quizás era un nuevo método de compresión que ella desconocía, pero había oído que algunas personas tenían la fortuna de no alcanzar su máximo hasta los 25. El profesor Erwin tenía 23, así que no era imposible. Y por decreto de Dregarnur, se encontró con la pequeña mestionora de Ehrenfest, Lady Rosemine, en la biblioteca también. Rosemine era simplemente adorable. Era tan mona como un chumil cuando se le prometían libros y tan inteligente como se rumoreaba que era su mentor Lord Ferdinand. Era una lástima que Blomfan no hubiera bailado entre la chica y su hermano pequeño, pero aún era demasiado pronto para renunciar a eso. Ortin tampoco era muy cooperativo. Estaba de acuerdo en que la chica era atractiva e inteligente, pero Rosemine también era intimidantemente competente. Tenía la osadía de ocultar su protección divina de Mestionora detrás de un pequeño velo de Berbergen que en realidad no ocultaba nada en absoluto. Era verdaderamente divertido y adorable. Rosemine le prestó el libro más fascinante, y así Adolfine pidió a cambio un libro de historia de casa para prestárselo. Llegó cerca del comienzo de la temporada social, lo que le dio tiempo a Adolfine para hojear el contenido antes de prestárselo a su amiga. Para su sorpresa, encontró algo en el libro que nunca había imaginado. La biblioteca de la Academia Real tiene vínculos con la herramienta real que es prueba de la realeza, el Grutriseid. Además de descubrir que un Drewanchel había sido sent hacía cientos de años, también había historias de miembros de la realeza y Drewanchels que frecuentaban el dominio de Mestionora y recuperaban la sabiduría como recompensa. Adolfine se había unido al comité de la biblioteca de Rosemine por capricho, pero ¿y si usaba el comité como una oportunidad para encontrar la sabiduría perdida? ¿No sería un logro lo suficientemente grandioso como para reemplazar su horrible compromiso con un príncipe? Entonces, si no logro convertirme en archiduquesa, podría convertirme en una noble de la soberanía como Gundorf. Y quizás, estar con el profesor Erwin. Si él me aceptara. Era una idea emocionante que hacía palpitar su corazón, pero Adolfine era una Drewanchel. Sabía que necesitaría pruebas para convencer a su padre. Así que le prestó el libro a Rosemine como estaba planeado y decidió esperar su momento. Le quedaba al menos 1 año y medio antes de tener que casarse. Seguro que encontraría suficientes pistas para entonces. El día de la fiesta de té del comité de la biblioteca de la Academia Real llegó, y Adolfine rezó a Greifechan y Mestionora antes de partir hacia la biblioteca. Allí vio que Rosemine ya estaba esperando con una sonrisa en su rostro, pareciéndose mucho a una joven Mestionora. La propia Adolfine no pudo evitar sonreír ante la vista como Drewanchel. Mestionora era virtualmente su diosa patrona y era emocionante ver a una chica que se parecía justo a ella esperando en la biblioteca. Se sintió un poco como una experiencia divina. Como cualquier fiesta de té en la que estuviera Rosemine, fue muy divertida, aún más con los miembros reunidos. Todos estaban entusiasmados con los libros y los deberes de bibliotecario. Fue una sorpresa saber que Lady Hannelore de Dunkelfelger tenía interés en los libros, pero, por otro lado, la chica era amiga cercana de Lady Rosman y parecía muy callada y dama para ser de Dunkelfelger. La erudita de cabello castaño junto a Lady Hannelore, sin embargo, miraba a Lady Rosman con el fervor muy típico de un Dunkelfelger. Y Lady Rosman no se inmuta por la atención, tiene que estarlo, como discípula del Lord del Mal. Adolfine estaba disfrutando de la fiesta de té y tuvo que admitir la derrota, ya que Lady Rosman sabía cómo provocar con libros entretenidos. A propósito, les regaló solo el primer volumen. Estaba admirando una muestra de un distintivo de camafeo que Lady Rosman trajo cuando el príncipe Anastasius irrumpió en la calma y la paz. Como la estudiante de mayor rango y recién nombrada presidenta del comité de la biblioteca, Adolfine estaba decidida a no dejar que el príncipe se comportara como un maleducado alrededor de sus nuevas amigas. Resultó que estaba impaciente por abrir la biblioteca subterránea. Bueno, Su Alteza. Weiss y Swartz podrían eludir la barrera y recuperar los documentos que deseáis, respondió Solange. El príncipe Anastasius se volvió hacia los chumils y ladró: «Dadme todo documento sobre el Sente inmediato». Preguntó eso tan descaradamente para que todos lo oyeran. ¿Qué podría haber pasado para causar esto? Los chumil herramientas no se movieron. No se puede, Anastasius. Uno a la vez. Es la regla. Eso es demasiado lento. ¿Hay alguna forma de recuperar las llaves ahora? La profesora Solange negó con la cabeza. Eso.
Requiere que alguien de rango archinoble haga el juramento a Mestionora y se convierta en bibliotecario principal, y entonces se le dará acceso a los aposentos sellados del archibibliotecario para recuperar las llaves. El príncipe Anastasius los miró con furia, y solo ella y Rosemine no se inmutaron ante el comportamiento grosero del malcriado miembro de la realeza. Que vaya uno de vosotros. Es mi orden. Adolfine vio su oportunidad, lo había visto en ese libro de historia. El juramento de un bibliotecario en la Academia Real era un contrato divino con Mestionora para servir como su bibliotecario. Estuvo tentada cuando leyó sobre ello, pero Adolfine sabía que sería difícil ofrecerse para el trabajo siendo menor de edad, candidata a archiduque y candidata a novia real. Sin embargo, este necio príncipe dio la orden, así que si ella la seguía, la responsabilidad era suya. Sería un honor, Su Alteza, se excusó Adolfine. La profesora Solange la llevó a la oficina de la bibliotecaria, lanzando a Adolfine una mirada ansiosa. Lady Adolphine, esto no es una posición temporal. Un juramento con Mestionora es sagrado y permanente. Adolfine sonrió astutamente. Estad tranquila, profesora Solange. Sea lo que me estoy inscribiendo con la diosa Mestionora. Solange suspiró preocupada y tomó una tablilla de marfil de uno de los estantes de la oficina. Adolfine la observó con curiosidad, ya que solo había oído de tales tablillas en la oficina de Laube en el castillo. Luego fue guiada al segundo piso y hacia la estatua de Mestionora. Os lo preguntaré una vez más, ¿haréis verdaderamente este juramento? Preguntó Solange seriamente. Adolfine asintió. Lo haré. Por favor, usad un estilo y escribid este texto sobre la base de esta estatua. Una vez que hagáis esto, no hay vuelta atrás. Eso es lo que espero. La pizarra estaba tallada en un lenguaje verdaderamente antiguo. Adolfine se alegró de estar más avanzada en su entrenamiento de candidata a archiduque para poder entenderlo completamente. Sacó su estape y lo transformó en una pluma. Respiró hondo y copió cuidadosamente el juramento que cambiaría su destino: soy una guardiana del conocimiento. Soy alguien que jura lealtad a Mestionora, la diosa de la sabiduría. Dedicaré todo el conocimiento nacido en Jürgenschmidt a Mestionora, la diosa de la sabiduría. Difundiré por todo Jürgenschmidt el conocimiento que me otorgue Mestionora, la diosa de la sabiduría. Respeto la sabiduría de la humanidad y aseguraré su protección. Juro no flaquear ante la autoridad, permanecer valiente frente al poderío, y continuar buscando y reuniendo conocimiento, el cual ofreceré a la diosa. Una vez que el juramento terminó de escribirse, las palabras comenzaron a brillar. Fueron absorbidas por el instrumento divino de Mestionora. De repente, su entorno se convirtió en una oscuridad infinita y una figura de amarillo divino apareció ante ella. No podía ver la figura con claridad, pero estaba el contorno familiar de una persona sonriéndole. Una voz divina resonó como campanas claras dentro de su cabeza. Has elegido proteger la sabiduría donde otros no lo harían. Te doy la bienvenida a mi biblioteca, oh discípula mía. Que guíes a todos hacia la sabiduría. Fue una experiencia divina. Cuando recuperó el sentido, era como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Pero la profesora Solange debió notarlo, porque estaba sonriendo con lágrimas no derramadas. ¿Visteis a la diosa? Lo hice, exhaló. Es tan hermosa. Una llave apareció de repente del instrumento divino en las manos de Mestionora. Adolfine la atrapó antes de que cayera, y en el momento en que la reluciente llave tocó su piel, fue absorbida en ella como una voluntad divina. Oh Adolphine, nueva guardiana del conocimiento. Te damos la bienvenida. Solange y Adolfine se miraron la una a la otra, y una especie de vínculo o solidaridad se forjó entre ellas. No podían demorarse mucho, así que Solange la guió al dormitorio de la biblioteca con prisa. Adolfine nunca se había sentido tan libre, no desde que su padre le contó su destino de ser una novia real. Entró en los aposentos del archibibliotecario, su futuro hogar, y se maravilló de la riqueza de historia y sabiduría que albergaban. Recuperó las llaves, y luego regresó con sus amigos y el príncipe Anastasius, quien no tenía idea de lo que ella había hecho. Fue fabuloso. Las llaves, Su Alteza. Buen trabajo. Ahora, si alguien puede teñirlas y abrirme la biblioteca, casi gruñó con impaciencia.
Adolphine, Lady Hannelore y Lady Farcy obtinieron una llave cada una y abrieron la biblioteca subterránea. Ella flotaba de felicidad tras su primer paso hacia la libertad y se divirtió bastante al ver a Rosamine moverse ansiosamente detrás de los portadores de las llaves. Sin duda, la pequeña Mestionora quería entrar también. El príncipe tuvo una búsqueda infructuosa. Sabía que había llamado necio a Anastasius en el pasado debido a su persecución de la primavera, pero lo era de verdad. ¿Cómo podía un príncipe real de su edad ser incapaz de leer textos antiguos? Ortin intentó ayudar, pero la tablilla que el príncipe quería traducir era una de las más antiguas. El plan de estudios de candidato a archiduque de Ortin no había llegado tan lejos todavía. Afortunadamente, el príncipe era impaciente y se rindió rápidamente una vez que se dio cuenta de que no obtendría lo que quería de inmediato. Sin muchas ganas de estar frente a una audiencia por mucho más tiempo, el príncipe Anastasius se fue y les permitió completar su fiesta de Tessinel. Una vez que regresaron al dormitorio de Drewanchel, su hermano pequeño se enfureció: «Ese príncipe es tan grosero. Ni siquiera escuchó mi explicación y me llamó inútil. Verdaderamente terrible, hermano». Ortin frunció el ceño hacia ella. «Estáis de muy buen humor, hermana. ¿Qué pasó?» Oh, es un secreto». Adolphine estaba segura de que sonreía como un sance que había atrapado a su presa. Finalmente, tenía su libertad. ¿Quién habría pensado que Mestionora la guiaría para recibir la protección divina de Jugereise, Uneilsgneide y Chaos Fie? Y la parte más deliciosa era que todo esto se debió a la orden del príncipe Anastasius. Ni ella ni Drewanchel tenían la culpa. Esa noche, Adolphine comenzó a bordar un pañuelo, un par de jbane tan blancos como la niebla invernal volando sobre el paisaje montañoso del norte. Una hermosa bestia fai que se empareja de por vida, qué romántico. Se estaba adelantando, pero estaba tan eufórica que ya había preparado su piedra de cortejo para poder confesar sus sentimientos. Era libre y finalmente podía perseguir a Bloanfa y Liebeskilfe con el dios oscuro que anhelaba. Ya que el Sent llamó a Bloanfa con su tercera reina cuando ella era estudiante, seguramente no me culpará demasiado cuando revele mi Rafel. Después de todo, si la reina Magdalena pudo enamorarse de su profesor, ¿por qué no podría ella? Si tan solo Drewanchel tuviera una tradición tan audaz que permitiera a las mujeres perseguir a los lores de su corazón, lo haría de inmediato. Fin del capítulo 89. Y otro más por algún motivo en particular. Capítulo 90, Fiesta de té de las chicas de Ehrenfest. En cuanto se encontró el material sobre cómo crear un escenario para invocar la primavera, Rosamine envió otro informe a casa con la información lo antes posible. También informó sobre el comportamiento errático de Anastasius en la biblioteca y cómo, desde entonces, el príncipe se había encerrado en la biblioteca subterránea siempre que podía. Rosamine aseguró a sus guardianes que tendría cuidado de evitar al príncipe desbocado, y que siempre tendría a alguien vigilando la biblioteca cuando cumpliera con su deber como miembro del comité de la biblioteca a cargo de Swartz y Weiss, para minimizar la posibilidad de encontrarse con Anastasius. La presidenta Adolphine ya le había dicho a la profesora Solange que no dejara que los miembros del comité con un estatus más débil trataran con Anastasius solos. Por alguna razón, Dunkelfelger comenzó a ofrecer miembros temporales del comité para patrullar la biblioteca y Hannelore empezó a emplear la misma estrategia para evitar encontrarse con Anastasius en la biblioteca. Para entonces, todos los miembros del comité se habían memorizado el horario de visitas a la biblioteca de Anastasius, proporcionado gratuitamente nada menos que por Oswin, su propio asistente principal. No era una traición, sino más bien que el asistente principal estaba intentando controlar los daños para que su amo no volviera a acosar a otros estudiantes en público. Rosamine sentía verdadera lástima por Oswin, tanto él como los asistentes de Detlinde tenían que sufrir por servir a amos irrazonables. Esto es como el horario de un cazador malvado, refunfuñó Wilfrid. Dicho cazador era el segundo villano más popular en los cuentos de hadas infantiles de Ehrenfest. En realidad, estaba inspirado en Raublut y Grausam, un villano más humano pero despiadado que no perdonaba a los niños mientras buscaba venganza y destrucción. Rosamine lo había usado para reemplazar al villano en las versiones, aprobadas por la nobleza, de La Bella y la Bestia, al Capitán Garfio en Peter Pan y a varios otros villanos masculinos. Esto es realmente preocupante. Creo que tendremos que medir a Swartz y Weiss en nuestra sala de té.
Abarrotar la biblioteca sin duda enfurecería al príncipe, sugirió Rosamine. Creo que Lady Hannelore ofrecerá caballeros para proteger nuestro viaje a la sala de té de Ehrenfest, y también tendremos que acomodar no solo a los miembros del comité, sino también a los profesores interesados en investigar las herramientas. Wilfrid gimió. Básicamente es otra gran fiesta de té, solo que con desvestir a los chumil herramientas como espectáculo principal. Rosamine casi se atraganta con el té al oír a Wilfrid. Ella había acusado a Irchur de ser una pervertida interesada en autómatas desnudos antes, pero oír al puro e inocente Wilfrid decirlo, milord, Linard sonrió amenazadoramente. Eso, no es apropiado decir tal cosa. Mientras Rosamine fruncía los labios para contener la risa, Raimund llegó a su sala de reuniones con un informe. Ferdinand había respondido que vendría a la academia para la medición. Raimund añadió que, debido a la investigación y al potencial aumento del tráfico de personas por la investigación de los chumil, Freida había tomado la iniciativa de contratar asistentes para que fueran a limpiar el laboratorio de Irchur. Lo cual desenterró más cosas de la era de Ferdinand que su maestro tenía que venir a limpiar. Ferdinand iba a estar en la academia durante el torneo interducal y podría limpiar sus viejas herramientas entonces, pero había decidido unirse a la diversión de desvestir a Swartz y Weiss, así que esas viejas herramientas suyas eran la excusa perfecta para venir a la academia. Así que el tío también quiere unirse a la diversión de quitarles la ropa a los chumil herramientas, concluyó Wilfrid, y por un momento Rosamine pensó que había dicho sus pensamientos en voz alta. Lord Wilfrid. Pobre Linhart, escandalizado. El día programado para la medición, la información decía que el príncipe Anastasius estaba ocupado en otro lugar con sus deberes reales. Así que los miembros ejecutivos del comité de la biblioteca aprovecharon la oportunidad para recoger a Swartz y Weiss de la biblioteca y luego dejaron parte de sus respectivos séquitos para ayudar a la profesora Solange, mientras los autómatas estaban ocupados. Lady Rosman, es tan adorable veros de la mano con ellos, comentó Adolfine, quien se veía más radiante y hermosa desde aquel fatídico día en la biblioteca. El profesor Erwin, que también estaba con ellos, parecía muy tímido por alguna razón. Hannelore sintió feliz. Es tan cierto. Ja, ja. Después de todo, no puedo sacarlos de la biblioteca de otra manera, Rosamine se rió tratando de ocultar su vergüenza. Los miembros del comité, que escoltaban a Rosamine como un gran grupo hasta el dormitorio de Ehrenfest, miraron al grupo de profesores que lo seguían detrás. Irchur y Gundorf parecían los más espeluznantes de todos. La forma en que miraban a los chumil herramientas era casi obscena. Llegaron a la sala de té a salvo como antes, y Rosamine dio permiso a los encargados de la medición para que los tocaran. Los chumil cooperaron, y Rosamine se preguntó si los habrían programado para actuar como nobles al ser desvestidos, brazos extendidos y quedándose quietos para ser atendidos. Los eruditos se apresuraron a seguir a los asistentes para poder estudiar los trajes recién quitados. Le hizo imaginar un concierto de ídolos en el que se quitan el sombrero y demás y lo lanzan al público, pero como eran nobles y no fanáticas, al menos no arañaban los trajes. Ferdinand llegó en ese mismo momento, y Rosamine resistió el impulso de saltar hacia él como los mismísimos chumils que estaban siendo medidos. Bienvenido, Ferdinand, lo saludó Rosamine con una voz dulce, como de campanilla, ya hemos empezado. Maestro, estáis aquí, lo saludaron también Cassian y Raimund. Pronto un enjambre comenzó a reunirse alrededor de Ferdinand, y ella apenas podía acercarse a él. Incluso los aprendices de eruditos de Rosamine quedaron sepultados por los otros eruditos y caballeros. Apenas podía ver las puntas de las cabezas vermellón de Armut, negra de Raimund y naranja melón claro de Cassian mezcladas entre la multitud. Ferdinand, llegáis tarde. Profesora Irchur, he sacado tiempo de mi apretada agenda para esto, oh, Lord Ferdinand. Deberíais venir más a menudo a la Academia Real. Tenemos tantas cosas que discutir. Profesor Gundorf, solo dispongo de un tiempo limitado hoy, quizás. Ferdinand no llevaba la herramienta del monóculo hoy, ya que estaba discutiendo sobre las herramientas con personas que lo conocían. Quizás Ferdinand no debería abusar tanto del monóculo de Verbergen, ya que todos los profesores eruditos obviamente lo extrañaban. Rosamine no entendía de círculos mágicos como los demás, así que lo único que podía hacer era sentarse con los no eruditos y resistir el impulso de hacer un puchero. Lord Ferdinand es bastante apuesto, ¿no es cierto?
dijo una de las asistentes de Drewanchel. Disculpadme, quizás la protección divina de Gran Maratur simplemente me es esquiva para describirlo. Un caballero de Dunkelfelger asintió. ¿Quién habría pensado que el Lord del Mal habría sido moldeado por Kunceal? Suspiró con admiración. Bueno, aquellos que asistieron a la academia con él sí lo decían. Está bendecido por Angriff, favorecido por Mestionora y moldeado por Kunceal. Todas las damas lo tenían en la mira, y era cierto que Ferdinand se veía ridículamente guapo. Siempre había sido atractivo, pero ahora estaba aún más buen mozo. Estaba más tonificado debido a su riguroso entrenamiento, su ágil complexión era más saludable gracias al cuidado personal adecuado. Su largo y sedoso cabello azul claro estaba en una trenza que caía sobre su hombro, y sus ojos dorado pálido estaban enmarcados por largas pestañas azul claro. Su tez también había mejorado mucho, ahora un pálido color carne en lugar de blanco alabastro. Si Ferdinand era una estatua perfecta antes, ahora parecía un arcángel. Rosemine sintió un destello de irritación, lo cual la sorprendió. Estaba acostumbrada a que las mujeres se comportaran como fanáticas de Ferdinand en casa, Elvira y Eidemarie lo hacían todo el tiempo. Entonces, ¿por qué le molestaba esto? Lady Roseman, ¿os encontráis bien? Los grandes ojos rojos de Annelore la miraron con preocupación, disipando todos esos sentimientos desagradables. Ella sonrió. Estoy bien. Parece que mi mentor es más popular de lo que creía. Aunque es popular en casa, esto fue inesperado. Su presencia casi eclipsa a las herramientas. Ya veo. Annelore echó un vistazo a la escena y se convenció. Miró a Rosemine como si tuviera algo más que decir, pero se lo guardó para sí misma. Ferdinand regresó a casa, trayendo consigo un buen cargamento de materiales de investigación. Quizás incluso más materiales de los que ella le había traído en la línea temporal anterior. Los profesores incluso le confiaron generosamente varios documentos de su propia investigación para pedir su opinión, y le preguntaron si los revisaría lentamente en casa. Rosemine estaba decepcionada de que no pudieran pasar más tiempo juntos, pero también se sintió aliviada de que no hubiera mucha conmoción por el después. Su suposición fue rápidamente refutada cuando sus eruditos trajeron noticias de que, debido a que Ferdinand solo mostraba su rostro a unos pocos colegas cercanos cuando venía a la Academia Real, había sido toda una conmoción para el cuerpo estudiantil verlo en persona durante la medición de Swords y Ways. Las damas no podían dejar de suspirar con admiración, como si fuera un Adonis enviado para seducir a las doncellas. Los estudiantes de Dunkelfelger, que escucharon las propias historias de Ferdinand sobre sus hazañas en el Dieter, se deshacían en elogios sobre su valentía y su apariencia afilada. Los Drewanchel estaban profundamente impresionados por su insondable perspicacia en herramientas mágicas, diciendo que era un intelectual refinado. Eso sin mencionar lo que otros ducados involucrados en la medición decían sobre Ferdinand. Solo estuvo allí apenas un día, y ya se había elevado a una tendencia de conversación. Las invitaciones tardías a fiestas de té inundaron Ehrenfest, y era obvio que todos querían oír hablar de Ferdinand. Incluso preguntaron si asistiría al torneo interducal. Rosemine estaba molesta. Se sentía como si hubiera un chumil o un gato enfadado arañando dentro de su corazón, causándole una punzada en el pecho. «Guau, esto es como la segunda saga de la popularidad del tío en la academia», comentó Wilfrid. «Imaginaos si cantara. Creo que esas damas se volverían aún más locas que sus fans en casa». Ciertamente, a pesar de todo su fanatismo, el club de fans de Ferdinand en Ehrenfest era del tipo respetuoso que seguía el ejemplo de Elvira. Sentían pura admiración por Ferdinand por ser un espécimen perfecto de noble con una gran riqueza de talento, proporcionando un festín para sus corazones, por así decirlo. No se podía decir lo mismo de estas damas que enviaban estas invitaciones y preguntas sobre Ferdinand. Algunas eran incluso lo suficientemente audaces como para preguntar sobre su estado civil. Esa noche, antes de irse a la cama, entró en su habitación oculta y no notó las miradas de complicidad en los rostros de sus asistentes. Un frasco de piedras fai se convirtió en suave polvo dorado antes de que se diera cuenta, y Rosemine decidió que no le gustaban las nuevas fans de Ferdinand. No conocen a Ferdinand en absoluto, apenas lo acaban de conocer y solo por menos de una campana. Todo lo que saben de él es su falsa sonrisa social y su buena apariencia, y aún así, aquí están, todas embobadas por él, resopló Rosemine. ¿Qué pasó con la educación noble?
¿Qué pasó con la etiqueta y la compostura? Desahogó sus frustraciones mientras pulverizaba más piedras Fay. Los días siguientes, Rosemine hizo todo lo posible por responder vagamente a las preguntas sobre Ferdinand, pero también hizo que sus eruditos difundieran que a Ferdinand no le gustaba el alboroto a su alrededor. Básicamente, una verdad y una verdad a medias que calmaría el calor de la atención hacia él. Desafortunadamente, cuando sus asistentes preguntaron qué decir sobre el asunto de Liebesgilfe, se quedó perpleja. Obviamente, sabían que no debían revelar que Ferdinand estaba soltero y no buscaba matrimonio. Sin embargo, esa no era una respuesta que los nobles aceptaran, harían suposiciones, y quizás algunos se engañarían a sí mismos para salvarlo mediante el matrimonio. Y como ella sabía, eso solo conduciría al desastre. Rosemine estaba considerando seriamente cancelar la fiesta de Ehrenfest cerca del final de la temporada, pero sus asistentes le aseguraron que las amigas de Rosemine entenderían que el tema del partido de Ferdinand no era aceptable para hablar. Dunkelfelger no lo mencionaría debido a los percances pasados con la reina Magdalena, Adolfine y Eglantine eran candidatas a novias reales, y Leuradi era una chica agradable que se había hecho amiga de Muriella. Muriella juró que advertiría a su amiga sobre las circunstancias para que Rosemine pudiera tener la pacífica fiesta de té que deseaba. Armut informó a Rosemine que Annelore había notado su angustia, así que, con su permiso, Clarissa difundió con entusiasmo que discutir el partido de Ferdinand iba a ofender a Dunkelfelger porque en el pasado ellos habían errado en un emparejamiento imprudente con Ferdinand. Era reconfortante saber que su mejor amiga estaba de su lado. Para su sorpresa, Eglantine expresó interés en unirse a la fiesta de té también. Eglantine se había puesto en contacto con Adolfine, y así, la presidenta del comité de la biblioteca le había pedido a Rosemine confesar que extendiera una invitación a Eglantine también. Era con poca antelación, pero Brunilde dijo que no era nada que no pudieran manejar. Para esta fiesta de té, hizo un debut temprano de los panecillos al vapor de todas las estaciones, la dulzura suave del panecillo al vapor rosa con forma de flor, Geduld, el panecillo de crema alcohólica dulce con sensación fría y hoja blanca, Eguigelieve, el panecillo de trébol verde de Flutrane con el refrescante dulzor amargo del té y la miel, el ardiente panecillo relleno de curry que quemaba la lengua, el panecillo de llama azul de Leidenschaft y, por último pero no menos importante, la decadente dulzura de un panecillo de Rafael amarillo que representaba a Chutzaria. Para completar el combo estaban las exclusivas bebidas de leche de Parue que solo Ehrenfest podía servir. Las bebidas se prepararon para adaptarse a cada invitada, leche de Parue con miel y rutber para Eglantine, leche de Parue caliente infusionada con Rore para Annelore, un afogato de leche de Parue batida en una sidra de rancel espesa y caliente para Adolfine, un latte de leche de Parue con chai para Faircele, y una bebida de crema pastelera mezclada con leche de Parue para Leuradi. Había suficiente para que todas probaran sus respectivas bebidas personalizadas, y fue casi como una divertida fiesta de degustación al principio, mezclando sus bebidas con los diversos panecillos. Era tan divertido tener una fiesta solo con amigas y no con todos los ducados. Mientras la charla trivial y los deliciosos aperitivos acercaban a todas, Rosemine conoció mejor a sus compañeras. Quiso el destino que Leuradi fuera una aprendiza de bibliotecaria en su ducado. ¿Cómo es que no descubrí esto antes? Había una compañera aspirante a bibliotecaria justo delante de mis narices. Leuradi estaba entusiasmada después de ver a Swartz y Weiss de cerca. Son tan adorables. Y no solo eso, después de ver la biblioteca de la Academia Real, la atmósfera de la biblioteca de mi ducado palidece en comparación. La profesora Solange es tan agradable y admirable. Leuradi parecía decidida mientras declaraba, lo he decidido. Haré todo lo posible en el curso de eruditos para ser seleccionada como aprendiza de bibliotecaria de la soberanía. Así seré lo suficientemente buena para ser seleccionada para trabajar con la profesora Solange. Aplaudieron y la vitorearon, siendo Rosemine la más entusiasta. Hazlo lo mejor posible, Leuradi. Estoy segura de que puedes lograrlo. Eglantine se llevó la mano a la mejilla. Vaya, he oído que la soberanía tiene bastante escasez de bibliotecarios. Estoy segura de que si hacemos un llamamiento por vos, podrían trasladaros allí incluso antes como aprendiza, Leuradi. ¿De verdad? La entusiasta de las novelas románticas se sonrojó por el elogio, sus ojos llenos de esperanza. Eso sería como un sueño. Ah, ciertamente lo sería. Si tan solo me produce tal alegría, dijo Adolfine,
porque tengo una confesión que hacer. Las damas le prestaron atención, y la princesa de Drewanchel parecía positivamente victoriosa. Debido a la orden del príncipe Anastasius durante nuestra fiesta de té inaugural del comité de la biblioteca, en realidad he hecho el juramento sagrado para convertirme en guardiana del conocimiento. Fue más vinculante de lo que pensé inicialmente, así que estoy destinada a convertirme en bibliotecaria de la academia. Seremos colegas en el futuro, Loeuradi. ¿Qué? Así que eso fue lo que pasó. Nunca supe que era irrevocable. ¡Qué agradable sorpresa, Lady Adolphine! Rosemine la felicitó en voz alta de una manera mucho más elegante. Casi quería darse una patada por no haberse ofrecido primero, pero afortunadamente Adolphine parecía satisfecha con este desarrollo. En realidad, albergaba un Rafel en mi corazón por un noble de la soberanía que parecía condenado a caer ante la escarcha de Schneast, pero con este desarrollo, Bloemfa ha estado bailando sin reservas. Liebeskilfe ha acercado mi hilo a la persona por quien mi Rafel ha crecido. Tenía razón, realmente había algo entre Erwin y Adolphine. Rosemine inspeccionó sutilmente la reacción de Eglantine, y la princesa real oculta parecía sorprendida. Había un atisbo de confusión pero también uno de alivio en sus ojos color naranja calabaza. ¿Esto era un problema quizás? Adolphine hizo su gran escape del matrimonio real, declarando esencialmente que no quería al príncipe sobrante de Eglantine. Esto podría convertirse en un desastre, ya que ahora la competencia por la mano de Eglantine sería aún más feroz sin el apoyo de Drewanchel sobre la mesa. A pesar de eso, las chicas charlaron alegremente sobre la historia de amor de Adolphine, la atmósfera dulce y esponjosa mientras la generalmente perspicaz dama se sonrojaba de forma adorable. Entre las eruditas, Muriella escribía notas con un júbilo apasionado. Era probable que enviara la historia a Elvira para inspirarse. Justo cuando la charla sobre el romance parecía calmarse, Eglantine anunció que ella también tenía un desarrollo que compartir. Finalmente se había decidido por un acompañante de escolta. Es un secreto por ahora, la expresión de Eglantine se suavizó, pero el que me está cortejando expresó la primavera en su corazón con algo más que trazar los pasos de Gran Maratur, sino con las bendiciones de Kunseal y superando la prueba de Klukkitat. Fue tan inesperado como el trueno de Verdrena, pero eso solo anunció la primavera por primera vez mientras Bloemfa bailaba entre nosotros. ¿Anastasius había estado practicando en secreto sus giros? Además de encerrarse en la biblioteca. Vaya, realmente trabajó duro en esta línea temporal. Había elegido sabiamente no darle a Anastasius la respuesta en bandeja. Vaya. Siento tanta curiosidad, y esperaré con ansias ver quién será el hombre afortunado. Fairse juntó las manos con un suspiro apasionado. Rosemine bebió su té, silenciosamente agradecida de que las cosas funcionaran sin que ella fuera Liebeskilfe esta vez. Era preocupante ver el comportamiento del príncipe últimamente, pero quizás el destino los unió de nuevo de alguna manera. Mientras las otras felicitaban a Eglantine, Hannelore parecía más incómoda que efusiva, como solía estar con el tema del romance. ¿Podría ser? ¿O no? ¿Hannelore siente algo por Anastasius? ¿Era esto a lo que se refería su hermano Lestilaut con que ni siquiera los Dunkelfelder eran inmunes a un Rafel sin esperanza? Nunca lo supe, ya que Hannelore y yo no éramos amigas tan temprano en mi vida anterior. Era una situación complicada. Rosemine quería consolar a Hannelore, tal como Hannelore la había calmado por la extraña situación con Ferdinand. Pero no sabía cómo, y este era un partido real, así que no podía apoyarla abiertamente. ¡Qué dilema! En su lugar, se conformó con lanzarle a Hannelore una mirada comprensiva y simpática que hizo que su amiga inclinara la cabeza confundida. Luego, para ayudar a aliviar el sufrido corazón de su amiga, Rosemine cambió de tema. Ahora que estamos reunidas, me gustaría mostrar los primeros bocetos para la ropa de los Chumil Herramientas. El ambiente cambió cuando Lieseleta trajo los diseños, una emoción juvenil compartida por todas. Cada chica tenía sugerencias que dar y cada ducado debía tomar parte en los atuendos para que su papel en la protección de las herramientas reales estuviera representado. Al final, a Ehrenfest se le encargaron los atuendos principales, ya que Rosemine era su principal dueña. A diferencia de la última vez, cuando estaban vestidos como doncella y mayordomo, los dos reflejarían el estilo Lolita que Rosemine había popularizado este año. Swart seguiría vestido de chico con un traje de Lolita gótico, mientras que Weiss llevaría un vestido de Lolita femenino. Los otros miembros del comité trabajarían en los accesorios.
Dunkelfelger haría cinturones para los dos que funcionaban también como fundas, ya que Schwartz llevaría un pequeño bastón de dandy y Weiss una sombrilla. Las fundas se diseñaron para que los adornos no interfirieran en sus deberes bibliotecarios. Drewanchel, la tierra de los eruditos, haría los botones, colgantes y camafeos. Cada uno llevaría incrustado un amuleto de protección característico del ducado. Con una sonrisa tan escalofriante como la de Lavinia, Adolfine prometió que serían formidables. Los dos Chumil llevarían sombreros de copa en miniatura asegurados con cintas de los colores de su pelaje. Arensbach se encargaría de hacerlos. Rosemine tenía sus reservas sobre los sombreros, dado el historial de los Chumil de tener problemas con ellos, pero Fairse le dijo que Arensbach tenía una forma de asegurarlos bien. Ellos tenían el mismo problema con los velos allí, después de todo. Tras echar un vistazo a las botas hasta la rodilla en el dibujo, Lueuradi inscribió instantáneamente a Hosbrenner para hacerlas. Aparentemente, Hosbrenner era conocido no solo por sus lácteos, sino también por sus cueros. El cuero de Hosbrenner era increíblemente resistente y ligero. Lueuradi dijo que le pediría a Solange estudiar la alfombra que insonorizaba la biblioteca para que las botas pudieran bordarse para amortiguar las pisadas de los Chumil. Esto lanzó a Adolfine a un frenesí de investigación y prometió ayudar a Lueuradi si era necesario. Mientras tanto, Eglantine aportó ideas de diseño con su punto de vista artístico. Parecía un poco envidiosa ya que ahora no estaba en el comité, sin embargo, se divirtió participando en la discusión. Se añadió mucho más encaje y opulencia a todo el asunto después de que ella diera su opinión. Dregarnur hiló con gracia excepcional a partir de ese momento, y pronto la fiesta de Tederenfest terminó sin contratiempos. Rosemine finalizó la fiesta dando regalos a sus amigas y se sintió interiormente aliviada de que Detlinde no estuviera aquí esta vez para arruinar las cosas. Con eso, la temporada social había terminado. El tiempo para concentrarse en los preparativos del torneo había comenzado. Fin del capítulo 90. Fin de la parte 49. Minette enloqueciste. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?